fechas grandes. Del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué día es hoy? Pentecostés. El Pentecostés, que lo vamos a revisar un poco ahora y después vamos a la prédica. Esto es parte también de la predicación. ¿Cómo se llamó la predicación de la semana pasada? Guardados por el poder de Dios. Primera parte. ¿Cómo se llama la de hoy? Guardados por el poder de Dios. Segunda parte. Viste, José, como hay que ver el mensaje por segunda vez, yo estoy haciendo un discipulado con José. Y él se convenció que de verdad hay que oír al pastor aquí y después volverlo a oír. Y si no vino, tiene que oírlo más. Y este mensaje, guardado por el poder de Dios, ¿para qué lo estoy enseñando? Tiene un objetivo principal. ¿Se acuerdan? Es un mensaje preparando a la gente de la iglesia, a los hermanos de la iglesia, ¿para qué? Persecución. Para la persecución. La iglesia está dormida
Y en la persecución es un filtro. ¿Sabes lo que es un filtro? Cuando tú filtras las cosas. Estamos hablando en serio, y esto se habla poco en los púlpitos. Pero la carta, si usted estudia la carta del apóstol, la primera carta fue escrita para animar a los cristianos que estaban en la dispersión. Se estaban dispersando porque estaban siendo ¿qué? Perseguidos. Y en la Biblia dice claro que en los últimos tiempos la iglesia va a ser ¿qué? Y eso viene si es que usted cree en Dios. Entonces estamos metidos en ese tema para que se prepare. Las cosas están malas en el mundo, muy malas. Mire ahí, esto apareció en el Pentecostés. Esto es Hechos 1:8, Hechos, libro de los Hechos. Y este es Jesucristo que está hablando aquí. El Señor le dijo, después de su resurrección, Jesucristo vino y murió. ¿Me sigue? Sígame. Ajústese los lomos, termina la frase, del entendimiento. Quiere decir, prepárese mentalmente porque vamos a hacer un ejercicio mental aquí. Jesucristo vino a morir por nosotros. Esa fue su muerte, su crucifixión. A los 3 días, ¿qué pasó? Resucitó para darnos la vida. Sin resurrección, vana es nuestra fe, dice Pablo. Para darnos la vida, vida eterna, para los que creen en Él. Y aquí estamos midiendo a ver si creemos de verdad la fe. Así que tiene que ver el mensaje de la semana pasada, porque la fe se prueba, dice. Eso lo vimos la semana pasada. La fe se prueba. Entonces, Cristo muere, resucita y se presenta ¿por cuántos días? 40 días. Por 40 días. A muchos de sus queridos, a muchos de sus discípulos. A más de 500 por lo menos. A lo mejor fueron 600 de ellos. Y está 40 días en ministerio resucitado con ellos. No con todo el mundo, ya no era tan visible para la gente. Pero resucitó el Señor. ¿Y qué pasó en el día 40 después de su resurrección? Estamos haciendo, haga el ejercicio y quédese grabado con ellos, porque los cristianos tienen que ser, a José me está haciendo así. ¿Qué quiere decir esto? Ascensión. Ascensión, muy bien. Dios lo está devolviendo a la gloria que tenía antes. El Dios Hijo, después de tanta miseria aquí, después de tanto sufrimiento y de tanta vejación, vuelve a recuperar la gloria que tenía desde la fundación del mundo. Y ahí está. Entonces asciende. Pero le dice esta palabra antes de ascender. Pero recibiréis poder. ¿Cómo se llama este mensaje? Guardados por el poder de Dios, pero recibiréis poder guardados por el poder de Dios. El mismo poder de Dios para todas las cosas. El mismo poder con el cual Cristo resucitó. El mismo poder por el cual nosotros, escúcheme, vamos a resucitar también. Tiene que creer en la resurrección, porque el que no cree en la resurrección no es salvo. Porque Cristo vino para resucitarnos. ¿Sabe eso? Entonces, estamos ahí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos. ¿Qué tiempo hace que usted no le predica a nadie? Ese fue el objetivo. Vamos, probémonos aquí, probemos la fe. ¿Qué tiempo hace que usted no comparte el Evangelio? Que lo único que hace es trabajar y su negocio y aquello y lo otro y la escuela y no sé qué, pero el Cristo vino a darnos vida eterna. Y vino y murió y fue crucificado, resucitó y ahora recuperó su gloria, está con nosotros al lado del trono del Padre, el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó en el Pentecostés? Él dijo, no os dejaré huérfanos. ¿Y quién vino? El Espíritu Santo, que ahora mora en el corazón de aquellos que son salvos de verdad. Entonces tenemos que probar la fe para ver si somos o no somos. Y me seréis testigos cuando venga el poder en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en todas partes. Y esa debería ser nuestra razón de ser, donde quiera que estemos, hablarle a la gente, hablarle. Mira, esta semana que viene no, la otra, tenemos aquí el aniversario de la iglesia, trate de traer 3 o 4 visitas al mundo, pídasela a Dios. Batalla por ese día. El cumpleaños de la ropa.
No es este domingo, ¿cuál es? El otro de arriba. Bueno, ahora este es Hechos 2, cuando ocurre. Este es Jesucristo ascendiendo y diciendo orientaciones. Ahora, ¿a qué pasó aquí? Hechos 2, este es el Pentecostés. Hechos 2 del 16 al 18 tengo aquí, con las partes que más me interesaban. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjense, Hechos 2, eso dice el 16. 16 de Hechos 2 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Profeta Joel, alrededor de 800 años antes, ¿está viendo eso? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Estos y cuáles más. Y los últimos. ¿Y cuáles más? ¿Para qué? Porque estamos aprendiendo aquí. Y mire, hermano, cuando Jesucristo llegó, la primera venida de él, ya son ¿qué cosa? Los postreros. Y ahí empezó. Y en los postreros días, porque ahí, por eso me detuve, porque usted tiene que entender esto cuando lea su Biblia. Y tiene que leer su Biblia, tiene que hacerse adicto a la Biblia, se lo estoy diciendo. Los salvos somos adictos a la Biblia. Porque el Espíritu en nosotros nos hace adictos a las Escrituras. Estoy viviendo usando una palabra fea, pero en Cristo. La adicción a la palabra de Dios es lo más maravilloso que hay. Entonces dice Hechos 2, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios. Entonces ahora se está refiriendo cuando Cristo vino, específicamente ¿a qué? Al Pentecostés. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y por eso, cuando la persona acepta a Cristo, se lo estoy diciendo a todos aquí, de verdad y de manera verdadera, el Espíritu de Dios viene a habitar dentro de nuestra vida y empieza a trabajar con nosotros. Y empieza a trabajar con nosotros. Y si no lo cree, pregúntale a Doni, a Amadi, que diga, siempre confundo el nombre, Amadi. ¿Está trabajando en ti o no? Trabaja. Hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo, allá arriba. Y el Espíritu trabajando en nosotros. Tercera persona de la Trinidad. Mas esto fue lo dicho por el profeta Joel. Fíjate que le puse aquí donde lo dijo. Joel 2, 28 y 29. Ahora no, a lo mejor usted no lo copia, pero usted debe saber dónde está. Hechos 2, 28 y 29. Aquí se lo puse con el mismo color. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dice más adelante el 18. Y desierto quiere decir de verdad, sobre mis siervos y mis siervas. ¿Usted es un siervo de Dios? Amén. ¿Qué está haciendo para Dios? Hágase esa pregunta. ¿Cómo sirve al Señor? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y desierto, de verdad, sobre mis siervos derramaré mis siervas. En aquellos días, ¿qué va a pasar? Derramaré mi espíritu. ¿Y qué? Y profetizaré. La gente se cree que profetizar es adivinar lo futuro, ¿no? A veces no hay adivinanza. Dios se lo declara al profeta. En el Antiguo Testamento se los declara al profeta. Ahora nos lo está declarando en su palabra profética. No crea ningún profeta que viene por ahí diciendo tengo palabra profética para ti. No, la palabra profética, dice la Biblia que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y nos está diciendo lo que viene en toda la palabra, el futuro. Y esto que yo estoy haciendo aquí, predicar, ¿qué cosa es? Profetizar. Porque los profetas, cuando David vino para arriba, Natán el profeta vino para arriba de David, no fue a decirle allí, oye, tú te va a pasar esto. No. Le dijo, oye, pecaste. ¿Cómo que pequé? Sí. Y recuerden la historia de David si no estudia. Y ahí bregó con él. Y después que bregó con él, le dijo lo que le iba a pasar. Como disciplina de Dios. Porque estudiamos la semana pasada que Dios disciplina. Bueno, ahí estamos. Entonces, este es el proceso del Pentecostés. Estamos en los últimos tiempos y cada día. ¿Tú sabes cuándo termina esos últimos tiempos? ¿Cuál? La segunda venida de
Primera venida, los últimos tiempos. ¿Terminan los últimos tiempos cuándo? Cuando vengan. Ahí, y eso está a las puertas por todo lo que se está viendo. Por todo lo que se está viendo. Ahora, yo quiero ir al mensaje. ¿Qué dice? Guardados por el poder de Dios. ¿Y qué dice aquí? Pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Y qué dice aquí? Guardados por el poder de Dios. Esto es una maravilla. Y estamos en la segunda parte y hoy nos quedamos en el 13. Ahora vamos a ver del 13 en adelante hasta terminar. Abra su Biblia. Abra su Biblia. Tiene que tener Biblia. Esa es la espada del cristiano. Esa es la lámpara del cristiano. ¿Cuántas cosas de la Biblia para nosotros? Abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, escrita para la persecución de la iglesia. Usted tiene que saber, tiene que meterse en la cabeza, ajustar los lomos de su entendimiento, que la primera epístola de Pedro fue escrita porque hay una persecución para la iglesia y la hubo y la sigue habiendo y va a ser peor. Mire, look at me. Mire, ayer tuve una experiencia. Ayer Pim y yo nos fuimos temprano en la mañana a una reunión de pastores. Y yo me fui contento. A pesar de todas las batallas que tengo, me fui contento. Porque Dios me levantó contento. Tuve frente a mí, sentado frente a mí, o mejor dicho, yo estuve sentado frente a uno que estaba parado, un abogado, que vino a preparar a los pastores para las leyes que se avecinan y que la mayoría son contra la iglesia de Jesucristo. Y Vilma me miró y me dijo, oye, eso es lo que tú estás predicando. Digo, y de verdad que no me conocía ni la mitad de esas leyes. Usted sabe lo que se le hace o se le hacía decir a los cristianos en la persecución. El cristiano tiene que maldecir a Cristo con una horca al frente o candela para ser quemado o con una pistola allí. Maldice a Cristo. Lo único que te salva es maldecir a Cristo. ¿Qué tú vas a hacer? Mejor es su presencia que la vida. Quiera Dios que digamos, recordemos eso en ese momento. Bueno, hermano, aquí estamos. Y aunque estemos guardados por el poder de Dios, a lo mejor alguno de nosotros va a ser mártir. No, dije la semana pasada, no vamos a ser los primeros. Entonces, le dije que abriera su palabra, su Biblia, la tengo que abrir yo también, en el libro ¿de qué? En el libro de Pedro, carta 1 de Pedro, epístola 1. Primera epístola de Pedro. ¿Está conmigo? Pero yo me quedé la semana pasada en un texto que no lo tengo aquí, en la primera diapo. Y ese texto es este que está aquí, el 13. Que nos lo debemos saber de memoria. ¿Tiene el 13 abierto ahí? Por tanto, Primera de Pedro 1:13. Por tanto es por toda la predicación de la semana pasada. Por tanto, y también por lo que va a decir ahora, por lo que continúa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Usted tiene que ejercitar su mente, tratar de memorizar, aprender texto bíblico, ver los mensajes una vez, 2 veces. Usted tiene que, con todo el tiempo escaso que tenga, esa es la función del cristiano, si es cristiano. ¿Qué cosa dice? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ejercitarse mentalmente, memorizar, aprender, predicar, compartir con la gente, ser sobrio y esperar por completo
Sed sobrio, no se embriague con nada, ni con alcohol, ni con tantas cosas que lo ocupen tanto. Sed sobrio y esperar por completo en la gracia. La gracia que viene. Yo estoy diciendo, Señor, derrama un espíritu de ¿qué? Usted se lo pide, que Dios lo derrame de usted, un espíritu de gracia y súplica. Ahí está Justin, mire, ponte de pie, Justin. Justin es un joven que va a estar trabajando aquí con nosotros. Yo veo que los hermanos pasan por ahí y él le da la hojita, pero usted tiene que saberlo. Ese joven, todos los domingos que él pueda, va a estar aquí ayudando a Nelson y Magali, que tienen ese ministerio, para recibir a los hermanos cuando usted entre. Le va a decir bienvenido, así que no lo pase por alto. Cuando usted vea a Justin, él está para eso ahí. Y le va a entregar una hojita si hay hojita, no siempre hay hojita. Pero él tiene una ahora mismo que define qué cosa, esta palabra que dice aquí. Esperar por completo ¿en qué? No tiene la Biblia abierta, nadie me lo dice. En la gracia. Ahí tiene las hojitas de gracia. Si usted no se la tiene, usted tiene la hojita de gracia. ¿Alguien no la tiene? ¿Todo el mundo la tiene? Bueno, si usted la tiene, está bien, pero Justin tiene para usted. Que se os traerá, la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mire, la gracia llegó cuando fue muerto, cuando vino y caminó por Jerusalén, pero aquí no se está refiriendo a eso, porque ya estamos con Pedro. Si es Pedro, ya eso pasó, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo Jesucristo va a ser manifestado otra vez? En su segunda venida. Que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La importancia de esto de hoy es que usted aprenda a leer la Biblia. Y cuando pase por el texto lo entienda. Yo estoy tratando de explicarlo claro. Es lo mejor que puedo hacer por usted. No hacer historias mías ni nada. El texto bíblico. Eso se llama mensaje. ¿Quién me lo dice? Bíblico. Sí, pero ¿quién me lo dice? Otra palabra. Expositivo. Que no se sabe de qué. Texto por texto. Tratando de explicar el texto para cuando usted lea la Biblia, el propio texto hable. No hay que decir otra cosa en la iglesia, hermano. Esto es lo que usted necesita. Entonces, para eso hay que ajustarse ¿qué? Los lomos del entendimiento. Aquí y después. Porque si después hace un switch y no el lomo se deja tranquilito, el lomo del entendimiento se atrofia. Bueno, pues esa es la palabra de Dios. Que Dios traerá esa gracia de Jesucristo cuando Él sea manifestado. Y entonces, ¿qué dice el 14? Aquí lo vemos. Miren, el 14, ahora estamos aquí ya con la pantalla. ¿Cómo qué? Usted se acuerda de la semana pasada. Usted tiene ahí abierta primera de Pedro, ¿eh? ¿La tiene abierta? Sí. ¿Qué dice el verso 2 si usted la tiene abierta? El 2, elegidos. El 2, elegido, ¿lo ve? Segunda presencia de Dios y la santificación del Espíritu para obedecer. Y ahora en la segunda parte te están repitiendo lo mismo. Como hijos, ¿qué? Obedientes. Como hijos obedientes. Si somos hijos, tenemos que ser obedientes. Y una de las señales, escúcheme, una de las señales del creyente verdadero, ¿cuál es? La obediencia. Fíjate que la obediencia no te salva. La obediencia es como un carnet de identidad que tú tienes en tu vida de que eres salvo. Porque Cristo te salvó. Y si Cristo te salvó y el Espíritu Santo está en tu vida, tú obedeces. Y si no obedeces, Dios trabaja contigo y tú lloras cuando no obedeces. Y te empuja a obedecer. Como hijos obedientes, no os conforméis. Ay, estoy conforme con lo que tengo. ¿Qué tengo? No os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, antes de conocer al Señor. Sino, como aquel que os llamó es que es santo, es limpio. ¿Qué dice? Sed también vosotros santos en dos o tres cosas. ¿Qué dice ahí? En toda vuestra manera de vivir. Hermano, esto es serio. Fíjense que está aquí hablando de obediencia y todo este capítulo, el 15 y el 16, todo tiene que ver con santidad. ¿Qué cosa es la santidad? Dios te separó para limpiarte y te está limpiando. Pero está pasando eso.
o no te has separado de Dios. O a lo mejor te has separado y tú crees que respondiste a llamar y no has respondido a ningún llamado. Y todavía, aquí en la iglesia y miembros de la iglesia, es posible que Cristo todavía te esté llamando para que lo aceptes. ¿Oye lo que dije? Escúcheme, todo el mundo escúcheme otra vez. Es posible que alguien aquí, Dios lo esté llamando, que sea miembro de esta iglesia, porque no ha aceptado a Cristo de verdad. Bueno, aquí están las cosas. Esta identidad, mira a ver si lo cumple. Y no es que seamos perfectos, como decía Pablo, completamente santos. Pero voy a esa meta. Y olvidándome los fallos que tuve, prosigo mirando al Señor adelante a lograr el premio. Entonces, aquí es santidad. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, como aquel que os llamó es santo. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Si somos hijos. Tú sabes que una de las cosas que más le gusta a los niños, y somos niños de Dios, es imitar a su padre. Por lo tanto, tenemos que imitar qué cosa. ¿Qué tenemos que imitar? ¿Cuál es la palabra que estoy usando? Santidad. Tenemos que imitar la santidad de Dios y pedírsela. Y tiene que ver con la adicción a su palabra. Sin mí, ahorita lo estaban diciendo aquí, ¿dónde dice sin mí nada podréis hacer? ¿Dónde lo dice? ¿Alguien lo puede abrir de pronto en la Biblia y decirme dónde está? Sí, pero ¿cuál es la cita? Ahí vamos a ajustar los lomos del entendimiento. ¿Juan qué? ¿Juan qué? 15. Bueno, ahí está. Así que, ¿qué cosa es algo que nos identifica como cristianos? Dígalo, o están callados. La santidad. Eso es un tópico del punto este de la santidad. La obediencia. Como hijo obediente, no te conformes. Mira, la vida cristiana. Una vez estaba conversando con mi hijo y me dijo: papi, la vida cristiana es una vida inconforme. Porque no somos como Dios y por lo tanto no podemos estar ¿qué? Conforme. ¿De verdad así? Ahora, la otra cosa que vamos a ver, ya vimos la santidad, ¿verdad? Mira qué dice aquí. Lo puede leer, está chiquitito. Esto es para mí. Si usted tiene un PowerPoint de esto quiere decir lo que viene atrás, el temor. Aquí es la santidad, ahora viene, ¿de qué va a hablar el texto próximo? De temor. Seguimos leyendo la Biblia. Y si invocáis por Padre, invocar quiere decir que le oramos. ¿Le ora usted a Dios o no? Usted invoca el nombre del Señor, es porque le está pidiendo, porque está adorándolo, porque está reconociendo. Cuando usted adora, cuando usted... ¿Qué está haciendo con su boca? ¿Qué verbo hay ahí? Invocar. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, según lo que cada uno hace. La obra. Eso no está en el Antiguo Testamento. ¿Qué epístola es esta? Primera de Pedro, para la iglesia. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Dice la Biblia que el juicio va a entrar primero ¿por dónde? Por la casa de Dios. Ahora mismo está entrando. Persona juzga según la obra de cada uno. Conducidos. Ahí llega la santidad. ¿Y aquí qué cosa es? ¿Quién le pone un apellido a ese temor? Temor de Dios. El temor a Jehová, que viene por miles de lugares de la Biblia. Yo defino el temor de Dios. Porque yo estoy en contra de muchos predicadores buenísimos, que yo no me puedo parar a ellos, pero yo me estoy convencido. Porque dicen, no, el pastor, el temor de Dios es un temor con reverencia. Está bien todo eso. Pero ¿sabes cómo yo veo el temor de Dios? Es un miedo. Porque muchos de esa gente te dice que no es un miedo. ¿Y temor qué cosa es? Miedo. Ahora, cuando se le añaden dos cosas, porque he estudiado esto y se lo he dado a ustedes también.
en mucho tiempo atrás. Cuando usted une el temor, el miedo, algo que le produce miedo. Yo comparo eso con un león. Si un león entra por ahí, así lo he dicho en otros mensajes. Si un león ahora llega ahí y mete un rugido, ¿qué hace Amadis? ¿Qué haces tú? ¿Sale por esta puerta? Entró un león, hermano, y metió un rugido. Pero si usted sabe, y lo ha experimentado, que ese león que entró te ama, la cosa cambia. Y si sabes además que tú lo amas, entonces cambió la cosa. Ese es el temor a Dios. Analice eso en su casa, dele taller, ajuste los lomos de su entendimiento, conducíos con temor, porque tú sabes que ese león que te ama y que tú lo amas quiere que tú seas ¿qué? Santo, obediente, y a lo mejor no te da un colmillazo, pero te da un colazo. Conducíos en temor. ¿Sabe una cosa? Yo hice un estudio profundo de esto. Y aquí voy a decir una cosa que está, y todo fue con la Biblia. Igual que el de gracia, igual que la esperanza en Cristo, que él está dando también esa ahorita. El temor de Dios, el temor de Dios se enseña. Así dice la Biblia. El temor de Dios se aprende. Y estamos hablando hoy de la familia. Los padres tienen que enseñarle a los hijos el temor de Dios. Porque una cosa importante es la santidad y la otra, el temor de Dios. Son señales de que somos salvos. Yo temo a Dios. Y no me pongo a temblar. Si es así, yo no entro, yo a ese león no tiemblo. Voy, me paro, lo respeto, lo abrazo, le doy un beso. Eso es temor, ese tipo de temor con Dios. Medita eso. Conducíos en temor, y se le enseña a los hijos. ¿Cómo le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué cosa? El temor a Dios. ¿Y estamos preparándonos para qué? Para la persecución. Por ahí empecé. Los que no vinieron no estaban aquí, rebobinen en YouTube. Este es un mensaje porque le estoy diciendo que estuve 3 horas, casi 3 horas, sentado con un montón de pastores, escuchando a un abogado, y lo que viene para la iglesia es serio. Y mucha gente va a desaparecer de la iglesia. Pero esto es una vacuna buena, me parece. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra ¿qué? Todo el tiempo de vuestra ¿qué? Y estos somos peregrinos. Somos gente extraña en este planeta porque nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde esperamos al Salvador, dice la Escritura. Ahora, estando aquí en el temor, vamos a ir a leer el verso 18 en vuestra Biblia. Ahí no tengo diablo, así que tiene que abrir la Biblia. ¿Tiene la Biblia abierta? Si no, no está ajustando los lomos de su entendimiento si no tiene la Biblia abierta, porque eso ahora tiene que cogerme bien porque no lo va a poder ver aquí en su Biblia. Sabiendo que, o sea, estamos hablando del temor a Dios todo el tiempo, ¿verdad? Toda la vida caminando con el temor a Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados. Oiga, rescate. Rescate es que alguien te aprisiona y te tiene preso y viene alguien y ¿qué? Y te rescata. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera vana de vivir. ¿Eso ha pasado en tu vida? La manera vana, como viven los impíos. ¿O te está pareciendo el impío? Eso es para el que se está pareciendo el impío. El hijo que se está pareciendo el impío. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de persona, perdón, yo me voy para allí y es aquí donde tengo que leer. Esos son cruces.
El 18, tiene el 18, ¿no? Sabiendo que si fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, sí, la recibiste de vuestros padres, pero yo aquí, miren lo que voy a decir ahora, nos vamos a ir como 5 domingos para atrás. Yo un día aquí paré a esta joven pareja que está aquí, y los paré aquí, como si se estuvieran casando. ¿Usted se acuerda de ese mensaje o no vino ese domingo? Una simbología. O si no vino, no vino. Una simbología. El Salmo 45. Y es una boda entre la iglesia Cristo. y ¿quién? Y el Señor y su esposo. Aquí los paré. A Ivil y a Daniel. Y la primera parte del Salmo 45 es una alabanza, un reconocimiento al Rey. ¿Quién es el Rey? Cristo. Y esas bodas van a ocurrir en el cielo. Cristo, el Señor. ¿Y la esposa quién es? ¿Quién representa a la iglesia? Y cuando ya se gira para la esposa, lo que se le dice es: olvida a tu pueblo. Escucha, hija mía, olvida a tu pueblo. ¿Qué me dice el resto? Parentela. Y tu parentela. Dice exactamente: y la casa de tu padre. Vaya, Salmo 45. Y deseará el Rey tu hermosura. La hermosura, igual que la de Jehová, la hermosura de tu santidad. Entonces dice aquí, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y bueno, a lo mejor usted tenía padres cristianos, como yo. Mi papá fue cristiano y yo nací cristiano, pero sabe que mi papá, que fue un buen cristiano, cuando tenía 16 años, cuando tenía 8 años, conoció al Señor, se bautizó a los 16 en una iglesia bautista en Cuba. Se apartó a la gente por ahí y con mucho dolor regresó al Señor. Y murió en el Señor. A veces tenemos padres fieles, pero todo padre fiel siempre va a tener cosas faltantes. Y si no hablamos de los padres, porque nacimos cristianos, nuestros abuelos o los bisabuelos no fueron cristianos. Entonces, como quiera que sea, esto se arrastra. De vuestra manera van a vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, porque rescate se paga con cosas. Si usted va preso, a lo mejor sale, si le pagan una fianza, ¿con qué? ¿Cómo dice ahí? Como oro o plata. Pero este rescate del pecado y de la vida eterna, ¿con qué fue? Con la sangre preciosa de Cristo. Ahorita estábamos hablando de ella. Vino el Señor y pasó todo lo que pasó aquí. Como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. El único que podía morir por los pecadores, porque era puro. Tenía santidad absoluta. Un cordero. Un cordero que además de morir, ¿qué hizo? Resucitó, y además de resucitó, ¿qué hizo? Ascendió, resucitó, ascendió, y además de ascender, ¿qué hizo? Mandó al Espíritu Santo. ¿Y qué estamos celebrando hoy? El Pentecostés. El Pentecostés lo vemos por todos lados de la Biblia. Usted pasa por aquí y no se da cuenta que aquí está el Pentecostés, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. El cordero resucitó y el cordero nos envió el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos. Él mismo, con la misma autoridad del Padre, dice: no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré el Santo Consolador. Ya destinado, este cordero, si usted va a Génesis 3.15, Génesis 3.15, ahí se está hablando ya del cordero por primera vez en la Biblia, en Génesis 3.15. Ya destinado, pero no fue ahí que se destinó, ya destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, cuando Él vino, hasta hoy, es postreros tiempos, y postreros tiempos sigue para adelante hasta que Él regrese. Y manifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros. Aquí se cumple lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Cordero, a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Este mensaje para que usted salte en el banco y se ponga a servir y que esto sea un electroshock espiritual para usted y lo vuelva en sí. Vamos a ir al verso 21. Y entonces fíjense, voy a hablar, tengo que ir atrás para explicarle. El Cordero está manifestado que ¿cuándo? En los últimos tiempos, por amor a vosotros. Mediante ese Cordero, mediante el cual, ¿quién es el cual? El Cordero. Puse, la Biblia no viene con Cristo ahí, viene sin Cristo. Pero yo lo puse para que usted se cuente, mediante el cual, Cristo, mediante el cual creéis en Dios. Quiere decir que usted tiene que creer en Dios a través de ¿quién? De Cristo. No hay otro camino. Es lo que está diciendo ese texto. No sirve ninguna fe a Dios si no es a través de quién. Dígaselo a la gente por ahí. No existe. Y tenemos que predicar porque esa es nuestra razón de ser. Y mediante el cual creéis en Dios. ¿Mediante quién? Cristo. Quien les resucitó de qué? De los muertos y le ha dado ahora qué? La gloria que antes tenía. Para que vuestra fe, la fe salvadora, la fe que vence al mundo, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién? Nuestra fe. Para que vuestra fe, que en los versículos anteriores de la semana pasada, dice que la fe había que probarla con la prueba y los sufrimientos. Oye, cuando ve que viene algún problema a tu vida serio, ¿qué está haciendo Dios? Probando y fortaleciendo tu fe, entrenando. Para que vuestra fe y esperanza, y ahí está la hojita de esperanza, la tiene a Justin ahí. Esto es un estudio completo. ¿Tiene la hojita de esperanza, verdad? ¿O no? Si no la tiene, pídesela a Justin. ¿Te queda hojita de esperanza, Justin? ¿No te queda? Ah, bueno. Bueno, me la pide atrás cualquiera que no tenga la hojita de esperanza. Para que vuestra fe y esperanza sean en quién. Dios. En Dios. Y eso que yo le escribí a ustedes de la esperanza dice, la esperanza en Cristo. Así se llama la hojita. Y viene definida la esperanza en Cristo. Preciosa. Preciosa. La esperanza en Cristo. Vamos a leer el verso 22. ¿Está conmigo en la Biblia? Habiendo purificado vuestras almas, dígalo conmigo. Habiendo purificado vuestras almas, dígalo conmigo. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia. Vuelve a leer lo mismo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad. Esa es la verdad. ¿Quién es la verdad? Miren. ¿Y quién más? Y Cristo. Cristo es el Logos. Cuando usted va a Juan 1:1 dice, y en el principio era el Logos. En el principio era el verbo, palabra. Y habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, está leyendo conmigo 22, mediante el Espíritu, que vino, ¿cuándo vino? En el Pentecostés, en un día como hoy, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Tenemos que amarnos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Y tenemos que llorar por eso. Cuando hay escasez de amor en nosotros, hay que llorar. Dice que el que no ama al Señor, el que no ama a su hermano, dice la Biblia, no ama a Dios. Fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Siendo qué? Renacido. Ya hasta Mari, que lleva poquito tiempo, ya sabe qué cosa es el nuevo nacimiento. Siendo renacido, volvemos a nacer. No de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente? Simiente es la semilla. ¿Qué semilla se sembró? ¿Qué semilla se sembró? La palabra. ¿Y la palabra quién es? Cristo. ¿Quién se sembró?
Cristo, mire lo que dice. Siendo renacido no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? Este cuerpo nació de mi mamá y de mi papá. Es un cuerpo corruptible que se está quedando ciego ahora. ¿Se acuerdan del testimonio que le di ahorita? Claro, pues no me pasó a los 20 años, pero me está pasando a los 65, a punto de cumplir los 67. Me queda poco aquí. Pero lo bueno de esto es que el apóstol Pablo decía que cuando el Señor vayamos a su presencia es muchísimo mejor, porque es simiente que se corrompe, corruptible, que se pudre. Pero la que estamos adentro de nosotros por renacimiento espiritual es una simiente que dice aquí, vamos a leer el 23, siendo renacido no de simiente que se pudre, corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y por eso tiene vida eterna. Y ahora estamos terminando casi ya. Y voy al 24. Porque toda carne, esto es simiente corruptible, es el cuerpo tuyo y el mío. Mira, Justin, con todo lo que edad tú tienes, Justin. ¿Qué edad tienes? 16. Está jovencita la hierba esa. Pero es hierba. ¿Sabe? Mire, porque toda carne es como que como hierba. Y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y en el día que tengas que maldecir a Jesús no lo maldiga, acuérdate de eso. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio aquí hoy os ha sido ¿qué? Anunciada. Ajusta los lomos de tu entendimiento y vuelve a escuchar esto. Vete a la Biblia, batalla, hazte adicto de la palabra de Dios, aunque trabajes. Si trabajas 16 horas, métete 2 horas en la Biblia cuando llegue a la casa. Y termino con este texto que es un reto tremendo contra el miedo, porque siempre tenemos miedo. En este mundo vamos a tener miedo, pero mira lo que dice aquí. No temáis, esto es Mateo 10:28. Ya nos fuimos de... Estas son palabras de Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo. Estos son los pandilleros, la gente que entra en las iglesias a tirar tiros. Estos son los que acaban con la gente de otras maneras terribles. Aborto, qué sé yo, millones de cosas. No temáis a los que matan qué cosa. El cuerpo. Más el alma, el nacimiento espiritual no puede ¿qué? Matar. Temed más bien. Y este es el león. Y temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Apréndase ese texto de memoria. Vamos a orar. Y espero que la palabra de Dios haya llegado a su vida y haya hecho el impacto y siga haciendo. Y siga haciendo. Y Daniel Espinosa, me ves hoy que tengo un trabajo para él. Y para Marisela. Vamos a orar. Padre, aquí está tu palabra predicada. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz?